Hola a todos y todas, hoy les traigo un nuevo libro. Este libro se llama Utopía, del gran escritor Tomás Moro, y fue publicado en 1516, o sea, en el siglo XVI. Pero no se asusten cuando lo lean, no es cuando uno lee que parece que fuera muy antiguo, sino las ediciones modernas han hecho que se pueda leer muy fácilmente y de una manera didáctica y muy fácil de leer. Es un libro que recomiendo mucho. De, Vamos a hablar de qué va. Bueno, nosotros conocemos actualmente el término utopía. Voy a leer una definición. Una es un plan, un sistema de gobierno en el que se concibe una sociedad perfecta y justa. Y otro también es un proyecto, deseo, plan ideal, atrayente y beneficioso, generalmente para la comunidad, que es muy improbable que suceda o que en su momento de su formulación es irrealizable. Entonces incluso lo usamos diariamente ese término como utopía, como algo perfecto pero muy difícil que se realice. Y lo curioso es que el primero que usó ese término, o que inventó ese término, es Tomás Moro, este escritor. Pero no existía antes ese término. Él usó utopía eh, porque es una palabra que se inventó, que puede venir de bien y de suelo, ¿no? Pero al significado que tiene ahora utopía es gracias a Tomás Moro. Luego, este libro está dividido en dos partes. La primera te presentan a los personajes, que es el propio Moro y otro personaje más, y te va a hablar sobre los problemas que suceden en Inglaterra del siglo XVI, que es donde viven ellos. Y la segunda parte ya te van a hablar de esta ciudad inventada por Moro que se llama Utopía. Te va a decir que Utopía es el mejor sistema que existe y que deberíamos seguir ese sistema. Y ahora les voy a contar por qué. Primero los personajes, Tomás Moro, que aparte del escritor se mete en la historia. Luego Pedro Guilles, que es el amigo. Y el principal va a ser Rafael y Clodeo. Rafael Todeo va a ser quien va a contar la historia de Utopía, porque él dice que viajaba mucho, iba por distintos lugares, y ahí conoció este pueblo, Utopía, y le pareció su sistema tanto social como político el ideal, y que le gustaría que todo el mundo tuviera implementar ese sistema en su política. Dice que así nos iría mejor. Que es discutible, y ahora vamos a ver por qué es discutible si todos deberíamos seguir esta sociedad utopía. Bueno, primero hay que saber utopía, obviamente es una ciudad inventada, es una ciudad que, bueno, en el texto es real, que dice que es una isla que tiene 54 ciudades, ¿no? Una isla dividida en 54 ciudades. Y todas son ciudades bastante iguales. Es decir, cada ciudad no se distingue mucho de la otra, cada ciudad es parecida a la otra. Eh, Destaca una ciudad más que otras porque es como la capital y el centro, pero generalmente todas son ciudades muy parecidas, muy iguales. También hay que saber que esa ciudad fue fundada por un hombre que se llamó Utopos, porque era una ciudad que, como todas, no caótica, viene Utopos y pone orden y pone estas reglas. Luego, la religión de que va por imponer. Dice que antes en ese lugar todos tenían distintas todos se peleaban por las religiones, ¿no? Como sucede en el mundo de siempre. Pero ahí decidieron decir que toda religión es válida, no hay una religión peor ni mejor que otra. Entonces, eso me parece positivo de esa ciudad, que deja que cada uno crea la propia religión que quiere, no hay una religión mejor que otra, y todos tienen libre culto lo que quieran, ¿no? Que es algo que en la sociedad de su época no era así. Tantas guerras que ha habido, ¿no? Entre los cristianos y las creencias y las otras creencias, no siempre ha habido muchas peleas. Y en cambio en este pueblo no, en este pueblo decía, bueno, creen lo que tú quieras. Todos creían en alguien superior, pero puede ser en el dios sol, en las estrellas. eh, y a todas estas creencias, a todos estos dioses, le llaman Mitra, pero podía ser diferentes. Ya cuando vienen los extranjeros, les impone un poco la sociedad cristiana. Por ejemplo, Rafael, que se dio cuenta de la historia y Trodeo, que llega a esta ciudad, llega con otros extranjeros y les van a enseñar el cristianismo y a ellos les va a gustar, ¿no? Incluso dice que probablemente en el futuro implanten el cristianismo como religión, pero que aún así no les gusta que nadie hable solo de eso, sino que si tú no crees en cristianismo, puedes creer en otras cosas y no pasa nada. Y aquel que sea un fanático religioso lo botan de la ciudad. Entonces, eso me parece bueno, ¿no? Que haya libertad de culto. Eh,
Luego, algo curioso es el tema de la propiedad privada. Vemos que aquí, mira, en el siglo XVI ya hay una idea de socialismo. Para ellos no debe existir propiedad privada, no existe dinero, todos de todos. Y en ese sistema que todos de todos dicen que existe, no hay pobreza ni mendigos, y ellos no ven el oro y el plata como algo importante de intercambio como los demás pueblos. Para ellos el oro vale tan poco que para ellos el oro se hacen las cadenas para los prisioneros y para los esclavos, ¿no? Ellos ven el oro así como la menor importancia del mundo, no les importa el oro ni la plata. En el tema animales también me parece que lo hacen muy bien. Tratan de no matar por matar. Es decir, por ejemplo, o sea, sí comen animales, incluso hay bastantes que no, pero hay algunos que comen animales, pero tratan de hacerlo, matar lo menos posible. Y bueno, y cuando matan carnes o los mercados de carnes no están en la ciudad misma, sino están en las afueras. Y tratan de hacerlo solo los siervos y los criados porque dicen que no les gusta que las personas de a pie lo hagan, porque eso te puede sacar el instinto animal y no les gusta tampoco que está prohibida la caza de animales. Entonces vemos que tienen ideas para esa época muy modernas, ¿no? Como mencioné, la libertad de religión, el no matar animales. Bueno, en caso, por más que es una sociedad utópica, o sea, ideal, recordemos que seguimos en el siglo XVI, o sea, todavía menciona el concepto de esclavismo, que hoy día lo vemos mal, pero en ese momento no era así. Y en el caso de la mujer, todavía, por más que querés una sociedad ideal, todavía la mujer no tenía un papel tan importante como lo tiene ahora. En este caso, la mujer dice todavía al servicio del hombre, la mujer todavía no tiene muchos cargos, pero sí tiene una mayor consideración que muchas cosas de esa época. Eh, por ejemplo, bueno, las mujeres pueden casar a partir de los 18 años, incluso la mujer puede ser sacerdotisa, y también está mal visto el divorcio de ambas partes, y también está mal visto la infidelidad, porque en otras sociedades machistas que si la mujer es infiel, se le mata, no sé, pero si es al revés, nada, pero en esta época sí, bueno, en este cuento, en este libro sí. Si la mujer es infiel, tiene el mismo castigo que si el hombre es infiel, ¿no? Condenan mucho esto, ellos alaban mucho el matrimonio con una sola persona, el adulterio está muy mal visto. También está muy mal visto si tú dejas a tu pareja simplemente porque se ha hecho mayor, porque está más anciana. Eso también es mal visto, ¿no? Cuidan mucho de la persona en sí. Algo que también diferente que no se hace en esta época es el que dice antes de casarte, tu novia así, se tiene que desnudar y tú también hacia ella. Y tienes que ver cómo es su cuerpo. Si te gusta, estás con ella, si no, no. Y claro, y eso dice que lo veo muy raro, pero dice que para ellos no es mal, ¿no? Muestras realmente cómo eres, si tienes algún defecto, si tu pareja lo acepta, sí o no. Para que luego no vengan las sorpresas, como dicen. Bueno, eso también lo ven ellos así. En el plano intelectual dicen que sí están más atrasados que nosotros, que no conocen muchas cosas que nosotros, y que, como mencioné, Rafael Todeo, que se le cuenta la historia de Utopos, de Utopía, con otros extranjeros, llevaron, por ejemplo, algunos conocimientos, y a ellos les gustó mucho, por ejemplo, la cultura griega. Es más, él cree que de repente ellos algo de la cultura griega han tenido, ¿no? Y bueno, les gustó mucho la filosofía de la cultura griega. También dicen que los de Utopía saben mucho de astrología. Y bueno, básicamente eso. Y luego si lo analizamos bien, yo lo vi muy parecido a esta sociedad con las sociedades americanas, como la sociedad inca, por ejemplo. De no existe la propiedad, de todo el mundo trabaja, de estas creencias a los dioses. Entonces me pareció que tiene mucho que ver con esto y tiene sentido porque cuando se escribió este libro solo ya pasó unos 24 años que hubo el descubrimiento de América y todo esto. Disculpen. También vemos un claro discurso, no podemos decir socialista, izquierdista, comunista, porque todos esos conceptos surgen ya después con Marx, ¿no? Que es mucho después, pero vemos que desde esa época ya había una disconformidad quizás con el mundo de capitalismo, de trabajar, trabajar, trabajar. A cambio acá ven algo más comunitario, tratan de que no haya pobres. En la primera parte también se quejan de la desigualdad que existen. Entonces es como que plantea todas esas desigualdades y cómo sería el mundo ideal.
ya que si este mundo ideal en verdad es el ideal o funciona, ¿no? Ya creo que cada uno tiene su propia ideología. Hay algunos que sí están de acuerdo que ese tipo de gobierno, un gobierno sin propiedad privada, que todos de todos está bien, para otros no, ya depende de cada uno. Pero es curioso, interesante que se plantee desde el año 1516, que luego ha sido mucho más tomado. Algo también, por ejemplo, el término de la guerra. En esa sociedad había mucha guerra, ¿no? Pero ahí ellos, los utopos, los de Utopía, odiaban la guerra. No les gustaba, decían que la guerra está mal, la guerra vista para salvajes y ellos tratan de evitarla. Solo usan la guerra si es muy necesario, si hay en alguna ciudad un rey que es demasiado tirano y tiene que sacarlo. Pero tratan de pelear lo menos posible y ellos no se engrandecen con la guerra, sino mientras más rápido termine la guerra, mejor. Y si es por menos fuerza y más por ingenio, mucho mejor. Ellos no les gusta la guerra. Bueno, entonces vemos que sí hay ideas muy liberales, muy modernas, ¿no? Otras no tanto, otras sí. Y bueno, esta es la sociedad que propone Rafael y Clodeo, que se le cuenta la historia. Y cuando Rafael y Clodeo termina de contar la historia, Tomás Moro dice que les parece bien, algunas cosas que contó, otras que no, y así acaba la historia. Y también es interesante que Tomás Moro, que se escribió la historia, usa un tercer personaje que se llama Rafael Clodeo para que cuente cómo es Utopía. ¿Y por qué? Porque en esa época, si Tomás Moro decía que él piensa así, hubiera sido tachado de muchas cosas, ¿no? Como ir en contra de la sociedad. Por eso dice, Rafael todavía le parece bien, pero a mí algunas cosas sí, otras cosas que no. Dice, como para lavarse un poco las manos cuando él se escribió este libro. Bueno, me parece un libro bastante interesante. Si les gusta, lo pueden leer, lo pueden conseguir muy fácil. Está en internet. Y bueno, si les gustó, creo que tiene mucho para comentar. ¿Qué opinan de esta sociedad utopía? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Si les gustó, denle like, suscríbanse y muchas gracias.